La historia comienza con un chico en estado de putrefacción a punto de morir. Justo frente a él había una puerta que podía cambiar completamente su vida. Finalmente estaba alcanzando la manija, pero dos personas intentaron detenerlo diciendo que era mejor matarlo de una vez por todas. Incluso cuando fue golpeado no se detuvo, a pesar de todo el dolor siguió forzando la puerta, decidido a no perder esta oportunidad como la primera vez. En ese momento pensó que no cometería el mismo error, esa puerta era suya y haría cualquier cosa por atravesarla, así que entró, aunque arrastraba los pies, decidido a que incluso si moría allí no dejaría esa puerta a nadie. Necesitaba recuperar todo lo que alguna vez estuvo destinado para él. Entonces recordó un momento de su pasado, estaba viendo un informe en televisión sobre el primer medallista de oro de Japón, Soka Renji, quien daba una entrevista especial. A su lado estaba el joven de 15 años Ariaki Subaru, que hablaba emocionado con su hermano Ariaki Taiga sobre lo increíble que era ver a Renji. Sin embargo, Taiga respondió con frialdad, pidiéndole que no le hablara así y dejando claro que no eran hermanos de sangre, diciendo que no debían comportarse como verdaderos hermanos. En la televisión, las noticias informaban sobre un incidente relacionado con la liberación de una puerta de otro mundo ocurrido el día anterior. Debido a un retraso en el descubrimiento de esa puerta, una casa vacía se convirtió en escenario de una catástrofe que resultó en la muerte de 16 personas, ya que las víctimas fueron atacadas por criaturas del inframundo que escaparon a través de la puerta abierta. Renji explicó que, como todos sabían, esas criaturas eran inmunes a cualquier tipo de arma militar y que estaban selladas al otro lado de la puerta. La única forma de impedir que cruzaran al mundo humano era mediante los jugadores, personas elegidas por la puerta de las pruebas que debían entrar al otro mundo y derrotar a las criaturas antes de que se acabara el tiempo. En ese incidente, el temporizador de la puerta llegó a cero, se abrió y liberó a una criatura feroz. Aunque Renji derrotó al monstruo gigante de un solo golpe, afirmó que no pudo evitar que la puerta se abriera y, como resultado, muchas personas fueron sacrificadas. La entrevistadora comentó que si él no hubiera estado allí, el número de víctimas habría sido aún mayor, recordando que toda la sociedad elogiaba a los jugadores como héroes que protegían el mundo arriesgando sus propias vidas. Renji instó entonces a cualquiera que encontrara una puerta a otro mundo a informar inmediatamente a las autoridades, ya que los jugadores eran los únicos que podían proteger a la humanidad de esas amenazas. En ese momento Subaru estaba maravillado, pensando en lo increíbles que eran los jugadores, verdaderos héroes dispuestos a arriesgarlo todo para proteger a otros. Luego la historia explicó que todo comenzó 5 años atrás, cuando apareció repentinamente la primera puerta a otro mundo. En ese momento la gente cayó en la desesperación al darse cuenta de que las armas militares eran completamente inútiles contra las criaturas del inframundo. La única esperanza residía en los elegidos, aquellos que lograban superar la puerta de las pruebas que aparecía junto a la puerta al otro mundo. Estos elegidos pasaron a llamarse jugadores. Las puertas se clasificaban en oro, plata y bronce, siendo la puerta dorada la más poderosa, otorgando a los jugadores habilidades de combate extraordinarias. Quien lograba conquistar una puerta dorada recibía estatus, honor y una enorme recompensa, y los jugadores se convirtieron en figuras admiradas y respetadas por toda la humanidad. Durante la entrevista, la reportera preguntó a Renji qué tipo de persona podía ser elegida como jugador, y él respondió que dentro de la puerta de las pruebas aprendían que la pureza del alma era el factor que elegía a los más fuertes. Al oír esto, Taiga se burló diciendo que eso de la pureza del alma era una completa tontería, ya que para él no había nada puro en los jugadores y que no era más que palabrería inútil. En ese momento, justo ante los ojos de Subaru, apareció una puerta dorada, era la primera vez que veía una tan cerca. Subaru sabía que si entraba en esa puerta podía convertirse en alguien como Renji, pero antes de que pudiera siquiera tocar la manija, Taiga lo empujó y se colocó delante de él. Aunque se disculpó, dejó claro que la oportunidad ahora era suya y, sin pensarlo 2 veces, atravesó la puerta dorada, robando lo que debía haber sido de Subaru. 3 años después, ahora con 18 años, Ariaki Subaru estaba atado y siendo apedreado cruelmente. La gente apuntaba directamente a su cabeza como si fuera un juego en el que quien acertara mejor ganara más puntos. Mientras era humillado, alguien se acercó y preguntó si lo estaban molestando otra vez. En ese momento apareció Ariaki Taiga, su hermano menor. Subaru, al verlo, recordó el día en que Taiga le robó su puerta dorada. Desde entonces Taiga había sobrevivido a la prueba y se había convertido en el jugador dorado más joven de todo Japón. Taiga miró a Subaru con desprecio y lo llamó maldito insecto, diciendo que era patético ver cómo era maltratado por 3 jugadores de rango bronce de una manera tan humillante. Añadió que le daba asco tener un hermano menor como él y que, afortunadamente, no estaban relacionados por sangre. Luego Taiga pidió una piedra a uno de los chicos, la sostuvo en su mano y activó su habilidad especial, acumulando energía. Su brazo se volvió dorado y brilló intensamente, dejando a todos alrededor asombrados por ese poder. La habilidad de Taiga era tan fuerte que podía rivalizar incluso con la legendaria espada dorada del propio Hiratsuka Renji. Ante ese poder, Subaru estaba aterrorizado y temblaba de miedo. Cuando Taiga lanzó la piedra, parecía un meteorito cruzando el cielo.
Por suerte falló el objetivo, porque de haber acertado Subaru habría muerto en el acto. Aún así, el impacto fue tan absurdo que las nubes desaparecieron del cielo, y Subaru, superado por el miedo, terminó orinándose encima. Taiga dijo entonces que no le importaba lo que hicieran con Subaru, que no era su problema, y una vez más Subaru quedó allí para ser torturado, humillado y pisoteado como de costumbre. La gente pasaba riéndose de él, tomando fotos y grabando videos, diciendo que ese era el chico al que siempre golpeaban los jugadores, comentaban que era tan patético, completamente diferente de su hermano menor, y que si estuvieran en su lugar se habrían quitado la vida hace mucho tiempo. Esa misma noche, en una casa extremadamente lujosa, la televisión transmitía un informe sobre la apertura de puertas a otro mundo en las ciudades de Koto, Suginami y Shinagawa. Se habían levantado las restricciones de tráfico y, como de costumbre, Ariaki Taiga estaba encargándose de varias de esas puertas. En ese momento sus padres celebraban con orgullo, la madre de Taiga decía que hijo tan maravilloso era, que aunque solo era un estudiante ya ayudaba tanto a sus padres, tal como esperaba de alguien que llevaba su sangre, y que estaba feliz de haberlo traído al mundo, a diferencia de ese otro chico inútil que solo era hijo de su marido. El padre añadió que Subaru era un completo fracaso. Mientras tanto, Subaru estaba en su pequeña casa, prácticamente una choza miserable junto a la mansión donde vivían Taiga y sus padres. Desde dentro de la casa grande, Taiga se quejó de que su botella de agua estaba vacía, diciendo que no había otra opción y que tendría que enviar a alguien a comprar más. Luego gritó a Subaru exigiéndole que fuera a comprar agua y recordándole que no comprara la marca equivocada. Subaru, intentando resistirse, respondió que estaba estudiando en ese momento, pero Taiga se rió y dijo que incluso si estudiaba sería inútil, que Subaru nunca sería nada más que una mascota, encerrada para siempre en su jaula de insectos. Luego arrugó unos billetes y se los lanzó a la cara. Después de comprar el agua y mientras caminaba solo, Subaru se preguntó qué quería decir Taiga con para siempre, preguntándose si realmente pasaría el resto de su vida en esa jaula viviendo como un insecto, sufriendo el calor abrasador del verano, el frío mordiente del invierno y siendo constantemente maltratado por sus padres, que lo trataban como a alguien sin valor. Se preguntó si ese era su destino, pasar toda su vida siendo el chico que compra agua para otros, sin ningún valor. Llegó a la conclusión de que ya no quería vivir así, se preguntó por qué siempre le tocaba a él y pensó que, si pudiera empezar de nuevo, nunca habría dejado esa puerta dorada a nadie. En ese momento sintió que era mejor morir que seguir con esa vida miserable, pero como si la vida quisiera demostrar que aún podía empeorar, aparecieron unos matones de la escuela en el camino, diciéndole buenas noches de forma obscena y llamándolo bicho, fingieron sorprenderse de encontrarlo allí y comentaron que estaban muy cansados después de destruir una puerta de otro mundo. Uno de ellos miró a Sabatari, que tenía el rostro magullado lleno de quemaduras y heridas por luchar contra los monstruos. Dijeron que ser de rango bronce era difícil y aún así invitaron a Subaru a ir con ellos solo para relajarse. Al darse cuenta de que era una trampa, Subaru salió corriendo de inmediato para escapar, pero Sabatari, aunque estaba herido, le advirtió que no iría al hospital hasta terminar lo que quería, que era torturar y matar a ese insecto, diciendo que ni siquiera necesitaba contenerse, ya que tenían permiso de su propio hermano Taiga. Mientras corría desesperadamente, Subaru fue perseguido por los 3 jugadores, pronto recibió el primer golpe que le destrozó el brazo, y esos maníacos rieron, rodeándolo como hienas hambrientas. Subaru se preguntó si realmente planeaban matarlo, por mucho que pensara que no merecía vivir, se dio cuenta en lo más profundo de su corazón de que no quería morir. Cuando finalmente lo alcanzaron, Sabatari lo arrojó a un callejón, lo pateó contra el suelo como un pedazo de basura y, una vez más, Subaru se encontró siendo linchado, pisoteado, humillado y tratado como un insecto, tal como siempre. Subaru pensó que por fin moriría, la gente alrededor decía que era tan débil que ni siquiera daba gracia. Sabatari dijo que era hora de matarlo y convocó su habilidad llamada Rosa Roja, una esfera en llamas. En ese momento afirmó que todo había terminado para ese maldito parásito, pero de repente algo extraño comenzó a formarse frente a uno de los matones y, antes de que pudiera darse cuenta, fue partido en 2. La causa fue una enorme puerta de bronce que apareció de la nada. Todos quedaron en shock, preguntándose de dónde había salido esa puerta y por qué había allí una puerta de pruebas. El propio Subaru se preguntó si realmente era una puerta de bronce, pero inesperadamente la puerta comenzó a agrietarse. Primero se convirtió en una puerta plateada, luego volvió a cambiar a una dorada y, justo frente a Subaru, se transformó una vez más, convirtiéndose ahora en una puerta arcoíris. Subaru nunca había visto una puerta arcoíris, incluso Sabatari estaba confundido y se preguntaba si ese color era más poderoso que el dorado. Mientras tanto, Subaru pensó que tal vez esa era su oportunidad de empezar su vida desde cero. Los matones se burlaron diciendo que el debilucho ya estaba frente a la puerta y que estaba a punto de agarrar la manija, dejando claro que querían matarlo antes de que pudiera hacerlo. Subaru sabía que esa puerta había aparecido frente a él por segunda vez y que no podía cometer el mismo error, aunque fue golpeado, aunque recordó todo lo que había sufrido, las humillaciones y las veces que lo llamaron maldito insecto, decidió que esta vez no la dejaría escapar.
Mientras los otros intentaban detenerlo, tomó firmemente la manija y atravesó la puerta, pensando que incluso si moría no entregaría esa puerta a nadie. Necesitaba recuperar todo lo que le habían arrebatado: fuerza, estatus, honor y dinero. Todo lo que le pertenecía legítimamente. En cuanto cruzó, el sistema le dio la bienvenida y una criatura extraña apareció frente a él, informándole de que la carrera arcoíris acababa de comenzar, y fue entonces cuando su verdadera historia dio inicio. La criatura de larga garra clavó uno de sus dedos en la frente de Subaru, electrocutando todo su cuerpo mientras el sistema se actualizaba, reparando por completo su cuerpo dañado. Su miopía fue corregida, sus piernas que antes estaban rotas se regeneraron, su corazón y pulmones fueron reanimados. Subaru abrió los ojos y volvió a respirar, y en cuanto tomó su primer aliento tras regresar a la vida se encontró frente a esa extraña criatura, se asustó y salió corriendo, pero la criatura simplemente se alejó en silencio sin reaccionar, observando el entorno. Subaru comenzó a recordar todo lo que había sucedido y comprendió que ahora estaba dentro de la puerta arcoíris, y que esa criatura seguramente era el amo de esa puerta. Recordó una entrevista que había visto con el legendario Hiratsuka, en la que el reportero le preguntaba qué ocurría dentro de una puerta de prueba, y Hiratsuka explicaba que en su caso parecía un castillo medieval con una superficie dorada, probablemente la residencia del dueño de la puerta, y que detrás de cada puerta de prueba había un líder, y que para convertirse en jugador era necesario ser reconocido por ese líder, siendo el objetivo de la prueba superarlo. Subaru se dio cuenta de que el ser frente a él era el dueño de la puerta arcoíris y se preguntó qué tipo de prueba sería esta. Recordó que en la prueba de Hiratsuka había tenido que enfrentarse a un caballero dorado en un duelo de espadas y, tras vencerlo, fue reconocido y recibió su poder, incluso mostrando en la entrevista su famosa espada dorada como resultado de la prueba. Subaru entendió que el objetivo de la prueba era simple: tocar al dueño de la puerta. Eso era suficiente, pero al observar a la criatura, que parecía más un monstruo con un cuerpo que brillaba en colores de arcoíris, se dio cuenta de que no sería nada fácil. La criatura, claramente impaciente, suspiró y le preguntó cuánto tiempo más iba a quedarse ahí parado, diciendo que su cuerpo ya estaba completamente recuperado y que ahora parecía que lo que estaba roto era su cerebro. Subaru respondió que estaba bien, y la bestia, perdiendo la paciencia, le dijo que se diera prisa, explicándole que esa era la prueba: si lograba tocarla con un solo golpe, le concedería su poder, así de simple. Subaru, algo confundido, preguntó quién era exactamente, y la criatura respondió que en el mundo solo existían 3 tipos de puertas: oro, plata y bronce. Nunca había oído hablar de una puerta arcoíris, pero luego se preguntó cuál era el sentido de esa información tan absurda. De repente la criatura invocó una explosión de energía descomunal que casi partió a Subaru en dos y destruyó por completo la sala y todo lo que había en ella. En ese momento Subaru comprendió que tocar a ese ser sería prácticamente imposible, pero la bestia, ya cansada, le dijo que se apresurara porque quería terminar e irse a dormir. Subaru estaba temblando de miedo, incluso intentó aceptar la situación, pero sus piernas estaban tan débiles que ni siquiera podía ponerse de pie. La criatura, curiosa, preguntó qué ocurría y también se preguntó por qué habían elegido a alguien como Subaru, y a pesar de decir que técnicamente no podía ayudarlo, decidió darle un regalo. Le lanzó una espada roja, seguida de una auténtica lluvia de armas del mismo color. Subaru estaba aterrorizado, pero se dio cuenta de que ninguna de esas armas cayó sobre él. En realidad debía elegir una. La bestia explicó que si tenía tanto miedo de tocarla, podía usar cualquiera de esas armas, y que si no podía hacerlo, solo tenía que girar a la derecha, atravesar la puerta y volver a casa, pero que si elegía la puerta significaría abandonar la carrera. En ese momento Subaru se preguntó si realmente debía tocar a esa criatura absurdamente poderosa o simplemente regresar a su vida anterior. Enfrentando su propio pasado, decidió levantarse. La criatura le preguntó si estaba realmente decidido, y Subaru, temblando, comenzó a caminar hacia la puerta. La criatura arcoíris dijo entonces que estaba impresionada y se dio cuenta de que Subaru no había abierto esa puerta por casualidad, sino porque en el fondo deseaba poder. Subaru comprendió que eso era cierto, y que aunque estaba completamente aterrorizado, todos los que buscan poder terminan sintiendo ese miedo. La criatura lo miró y le dijo que al final no era más que un insecto. Esas palabras le recordaron todo lo que había vivido, cuando su propio hermano lo llamó insecto y le robó todo, cuando la gente había intentado matarlo y como toda su vida había sido tratado como nada. La bestia arcoíris dijo que no le importaba si Subaru quería vivir como un miserable, que no era su problema, pero le advirtió que tendría que cargar con las consecuencias de sus decisiones, que podía envejecer como un insecto, pero sería su responsabilidad. En ese momento, lleno de rabia, Subaru golpeó la puerta y se preguntó qué demonios le pasaba, diciendo que todas las personas poderosas eran arrogantes, que siempre creían poder hacer lo que quisieran solo porque tenían poder, e incluso pensaban que era normal llamar insectos a los demás. La bestia respondió que por supuesto que eso era normal, pero Subaru, conteniendo las lágrimas y el dolor, dijo que no quería perder más tiempo, que dolía. Dolía ser tratado así, dolía ser ignorado, dolía no ser visto como un ser humano, y preguntó por qué nadie lo entendía en esa maldita vida.
La criatura preguntó entonces si el insecto se había enfadado, lleno de odio, y Subaru le gritó que se callara y la atacó, incluso la criatura se mostró confundida por esa reacción. Subaru gritó que más le valía darse prisa y entregarle ese poder, y le dio un puñetazo directo en la cara, pero la criatura se defendió y una barrera arcoíris apareció frente a ella bloqueando el golpe. Subaru se preguntó si eso siquiera contaba como un ataque, pero para su sorpresa la bestia arcoíris quedó impresionada, diciendo que el golpe había sido increíble, maravilloso, y que podía sentir el odio extremo en el puño de Subaru, confirmando que no se había equivocado. Finalmente la criatura dijo que sí, que Subaru había tenido éxito, y que a partir de ese momento recibiría el poder que tanto deseaba. Entonces abrió la boca y mordió el hombro de Subaru, haciéndolo gritar de dolor, mientras una aura roja comenzaba a emanar de su cuerpo. En medio de su sufrimiento, Subaru se preguntó si iba a morir allí mismo, si aunque le había prometido el poder iba a matarlo primero. Presa de la desesperación, Subaru mordió de vuelta, decidiendo que si iba a morir arrancaría ese poder por sí mismo. La criatura quedó completamente sorprendida y dijo que nunca había visto a alguien tan interesante como él, y por esa misma razón decidió ofrecerle un servicio extra. Pronto el aura roja comenzó a transformarse en un aura arcoíris, el dolor se volvió tan intenso que Subaru simplemente colapsó en el suelo, paralizado. El sistema anunció entonces que había superado la prueba, que su cuerpo estaba siendo reconfigurado y que ya no era un jugador ordinario. Antes de desaparecer, la criatura le deseó buena suerte y reveló que su nombre era Bankis, diciendo que Subaru le parecía extremadamente interesante. En cuanto Bankis desapareció, el sistema confirmó que la prueba había terminado, y desde ese momento Ariaki Subaru se convirtió oficialmente en un jugador de nivel 1, pero más que eso, ahora era un vampiro progenitor, heredando la habilidad suprema llamada Bankis. Al despertar, el nombre de esa habilidad resonó en su mente, el sistema informó que había adquirido la habilidad modelo de sangre, junto con una habilidad extra llamada Rainbow, y que además obtuvo 3 habilidades adicionales, usurpador de sangre, aquellos que odian la gloria y aquellos que caminan bajo el sol. Mientras todo esto ocurría, la puerta de prueba comenzó a desaparecer. Subaru tenía 30 segundos para salir de allí mientras el suelo se derrumbaba literalmente, pero para su desgracia su cuerpo aún no podía moverse, por lo que terminó cayendo al abismo mientras la puerta se hacía pedazos. Afuera, el matón que observaba vio la puerta romperse y comentó que eso significaba que Subaru había fallado la prueba. Sabatari, burlándose, dijo que después de todo había fracasado, pero antes de que pudieran celebrar, una grieta interdimensional con forma de arcoíris apareció en el aire, y de su interior surgió Subaru completamente ileso. En cuanto Subaru salió de la grieta, la gente a su alrededor quedó en shock, comentando que había regresado pero que parecía acabado. Sabatari, confundido, se preguntó si realmente se había convertido en jugador, y allí estaba Subaru, con los ojos completamente curados de la miopía y, aunque no era un detalle muy importante en ese momento, brillando con los colores del arcoíris. Sabatari, sin entender, le preguntó cómo había logrado convertirse en jugador, y fue entonces cuando Subaru se dio cuenta de que era verdad, ahora realmente era un jugador y había recibido el poder de Bankis. En el momento en que Sabatari intentó atacarlo, Subaru logró esquivarlo con una velocidad absurda, algo que nunca habría podido hacer antes, aún así le pidió que se detuviera. Sabatari, molesto, preguntó si le había robado su puerta, pero Subaru pensó que obviamente no, esa puerta había sido suya desde el principio. Sabatari volvió a atacar y, aunque Subaru seguía asustado, sus nuevos ojos le permitían ver cada movimiento de su enemigo como si todo estuviera en cámara lenta, cada golpe de la katana seguía una trayectoria clara y suave, como si el mundo se hubiera ralentizado. Fue entonces cuando Subaru se dio cuenta de que realmente podía ver. También notó que, aunque Sabatari era un jugador y por tanto más rápido que una persona normal, aún podía seguir perfectamente cada uno de sus movimientos, esquivando cada ataque de manera natural. El otro matón que observaba estaba completamente impresionado, mientras Sabatari se enfurecía cada vez más. Subaru pensó que por fin podía esquivar, así que agarró la mano con la que Sabatari empuñaba la espada y le pidió una vez más que se detuviera, pero Sabatari se dio cuenta de que, a pesar de todo, Subaru seguía temblando lleno de odio, y gritó llamándolo bastardo y preguntándole si tenía idea de a quién pertenecía el brazo que estaba sujetando. En ese momento Subaru volvió a sentir miedo. Sabatari sabía que incluso con poder seguía aterrorizado, y aprovechándose de eso le asestó un brutal rodillazo en el estómago, luego intentó lanzar otro golpe, pero Subaru logró esquivarlo con gran esfuerzo. Aún así Sabatari conectó otro ataque, pero fue entonces cuando Subaru notó algo extraño, el golpe simplemente no dolió. El sistema apareció en su visión informándole que su vitalidad funcionaba correctamente, que su HP era 155 de 173 y su maná 131. El sistema también explicó que si su HP llegaba a 0 no podría moverse, por lo que debía luchar con todo lo que tenía. Subaru se preguntó si esto era algún tipo de tutorial y comprendió que así era como un jugador veía el mundo. Podía ver la trayectoria de los ataques, la distancia, los estados, el mapa, todo en tiempo real, y quizá por eso ese golpe no había dolido en absoluto. Ahora lo tenía claro, sí, él era un jugador.
Mientras tanto Sabatari comenzaba a desesperarse y el otro matón aún más, incluso comentando que Subaru probablemente ya podía ver el menú de estado, pero Sabatari, completamente fuera de control, le gritó que se callara y dijo que jamás un insecto miserable como Subaru, que antes se había meado de miedo, podría matarlo. Sin perder tiempo Sabatari activó su habilidad rosa-roja intentando quemar vivo a Subaru. Una explosión gigantesca lo golpeó de frente, pero para sorpresa de todo Subaru salió casi ileso, sintiendo solo un leve calor en el cuerpo. Pensó que iba a morir, pero al mirar vio que su HP solo había bajado a 121, dándose cuenta de que si recibía algunos golpes más la situación sería realmente peligrosa. Mientras tanto Sabatari, completamente indignada, le gritó preguntándole si se estaba burlando, diciendo que Rosa Roja tenía el poder suficiente para destruir un coche y aún así Subaru había resistido. El otro matón, aterrorizado, preguntó si no deberían huir, ya que la puerta que Subaru había abierto era más fuerte que una dorada, pero Sabatari insistió en que no debían hacerlo, afirmando que mientras Subaru siguiera siendo nivel 1 tenían que derrotarlo allí mismo antes de que se convirtiera en un verdadero monstruo. Mientras discutían, Subaru percibió el peligro y pensó que quizás sería mejor escapar, pero antes de poder reaccionar fue atrapado por la habilidad de telaraña. Hilos grises se pegaron a su cuerpo y comprendió que no sería fácil liberarse. Sabatari aprovechó la apertura y cargó contra él con su katana. Subaru estaba desesperado y pensó que aquello era terrible. Necesitaba una habilidad, cualquier cosa para defenderse, pero había un problema, no sabía cómo usar ninguna habilidad. En ese mismo instante la sangre empezó a fluir, pero para su sorpresa no era la suya. De su propia piel brotaron cuchillas hechas de sangre que no solo bloquearon el golpe de Sabatari sino que también lo impactaron de lleno en la cabeza y el pecho. Era la habilidad de Bankis, molde de sangre, que se había activado por sí sola para proteger a su portador, y Subaru, aún en shock, solo podía preguntarse qué demonios estaba haciendo Bankis ahí. En ese momento Bankis, observándolo todo, comentó que esos tipos eran realmente muy aburridos, así que solo por esta vez decidió explicarle a Subaru cómo funcionaba su poder, diciéndole que con molde de sangre podía manipular el estado de su propia sangre durante hasta 10 segundos, y que la espada que lo había defendido hacía un momento era precisamente una manifestación de eso. Para usar el poder solo tenía que imaginarlo, el resto dependía de su creatividad. En cuanto Sabatari fue golpeado por las cuchillas, las telarañas que sujetaban a Subaru se rompieron de inmediato. Bankis le aconsejó entonces alimentar la ira que sentía en ese momento. Sabatari casi le acierta en el ojo con su espada, pero Subaru logró esquivarla por poco. Ya no lo llamaban insecto, sino criatura, una criatura monstruosa. Incapaz de entenderlo, Subaru preguntó por qué seguían empeñados en atacarlo incluso en un estado tan lamentable. Sabatari, completamente dominada por la furia, respondió que había perdido su propia puerta por su culpa y que además Kunisaki había muerto, así que ahora Subaru tenía que morir, llamándolo asesino, pero Subaru replicó señalando que ellos habían intentado matarlo primero. Sabatari, cegada por la rabia, dijo que habría sido mejor que Subaru hubiera muerto dentro de esa puerta, que nadie lo echaría de menos porque nadie lo necesitaba. Subaru cerró los ojos y reflexionó. En cierto modo parecía verdad, pero siguiendo el consejo de Bankis decidió alimentar su ira, abrió los ojos llenándose de odio y se dijo a sí mismo que todos eran unos bastardos egoístas. En ese instante concentró su poder arcoíris, acumulando una cantidad absurda de energía en su puño, e incluso enfrentándose a una espada que podía matarlo la ignoró por completo. Rompió fácilmente la hoja en dos y lanzó un puñetazo devastador directo al rostro de Sabatari. El impacto fue tan brutal que Sabatari rebotó contra las paredes como una pelota de goma y cuando finalmente cayó al suelo estaba prácticamente muerto. Subaru, jadeando y completamente poseído por su propia rabia, miró el cuerpo destrozado. El otro matón, en shock, preguntó si eso realmente había ocurrido con un solo golpe, y desesperado intentó usar su telaraña para protegerse, pero en realidad solo agarró el cuerpo de Sabatari para huir. Subaru lo observó y se preguntó si de verdad había escapado, mientras tanto el otro chico, corriendo con el cuerpo a la espalda, seguía preguntándose qué demonios había pasado, incapaz de comprender cómo alguien de nivel 1 había derrotado a Sabatari de un solo puñetazo, preguntándose qué monstruo le había dado ese poder a ese loco. Subaru miró el cobertizo completamente destruido, la sangre salpicada por todas partes y un cuerpo prácticamente partido en dos, preguntándose qué debía hacer ahora. Se dijo que había ganado, pero no tenía idea de cómo lidiar con todo ese desastre. A la mañana siguiente la policía llegó a la escena y quedó horrorizada, y al analizar el cuerpo comentaron que un corte tan preciso y limpio que partía a una persona en dos definitivamente no había sido hecho por un ser humano. Quizás era obra de alguna criatura de las profundidades. En ese momento apareció alguien más en la escena, nada menos que Hiratsuka Renji, quien dijo a los policías que no se preocuparan, que ya había revisado los alrededores y no había señales de ninguna criatura cercana, pero cuando uno de los agentes se acercó con la tarjeta de la víctima se dio cuenta de que se trataba de Kunisaki Soutaro, un jugador de rango bronce, y junto a la tarjeta había también su credencial de registro de jugador. Hiratsuka, analizando la situación,
Pensó que si alguien había logrado partir en dos a un jugador de rango bronce, el culpable debía ser al menos tan fuerte como un jugador de rango plata. Su corazón latía con fuerza. Aunque técnicamente no era su corazón sino el de Ludwig, el dueño de su puerta, tomó aire y dijo que no importaba, que encontrarían al culpable lo antes posible, ya que ese no era un momento para que los jugadores pelearan entre sí, el deber de todos era destruir la mayor cantidad de puertas posible antes de que esa abominación llamada el reloj celestial llegara a cero, y mientras hablaba los segundos ya seguían avanzando, anunciando que pronto la destrucción total caería sobre el mundo. Mientras tanto, en la casa de Taiga, este miró su reloj y se preguntó si Subaru aún no había regresado, ya era de mañana y le parecía extraño, dándose cuenta de que ni siquiera había leído sus mensajes. Fue entonces cuando abrió su teléfono y vio una noticia: un jugador de rango cobre había sido encontrado muerto en Tokio, y al observar la escena Taiga quedó impactado al reconocer que el muerto era uno de los que acosaban a Subaru. Reflexionó preguntándose si acaso Subaru realmente se había convertido en jugador y, de ser así, si tendría algo que ver con el asunto. Mientras tanto, en la ciudad de Shinagawa, en la sede de la Federación Japonesa de Gamers, un enorme edificio encargado de organizar a los jugadores y controlar los portales, Subaru observaba todo a su alrededor tratando de comprender si todas esas personas eran realmente gamers como él. Tras todo eso se dirigió al área de registro de nuevos miembros, donde conoció a una recepcionista muy linda, atenta y educada, que le preguntó si quería registrarse y Subaru respondió que sí, pensando que en Japón era ilegal que un no miembro entrara en portales y que solo dentro de ellos era posible subir de nivel, así que necesitaba urgentemente hacerse miembro. También pensó en lo ocurrido el día anterior, que básicamente había terminado en un asesinato, y comprendió que investigar la muerte de un jugador también era trabajo de otros jugadores, y que si el culpable era alguien muy fuerte como un jugador dorado, las probabilidades de enfrentarlo serían enormes, y si se trataba de Taiga, moriría. Así que hasta entonces necesitaba completar tantos portales como fuera posible, volverse más fuerte y prepararse. La recepcionista empezó a explicarle las reglas generales, diciéndole que había 3 cosas que debía saber. La primera era que cada portal completado lo hacía subir de nivel, la segunda que cuantos más estrellas tuviera el portal más difícil sería, y la tercera que si destruía un portal podía intercambiar las estrellas por dinero. En ese momento Subaru recordó que tenía una estrella en el bolsillo y preguntó si podía cambiarla, pensando que probablemente se había caído del bolsillo de Sabatari. El día anterior, la miró y vio que estaba completamente lisa, así que aunque se sintió un poco mal decidió que simplemente tomaría prestado ese dinero del muerto. Sin embargo, la recepcionista preguntó de quién era la estrella y Subaru respondió rápidamente que era de un portal que había aparecido frente a él poco después de convertirse en jugador y que había logrado completar solo. Entonces ella explicó que un no miembro que entrara a un portal sin registrarse podía ser condenado hasta a 5 años de prisión o a pagar una multa de hasta 1.000.000 de yenes. Subaru se quedó helado pensando que había cometido un grave error, sin saber que el castigo era tan severo, y se desesperó preguntándose qué haría ahora. Mientras tanto, en la comisaría, Ariaki Taiga llegó y el portero, sorprendido, le preguntó por qué tenían el honor de su visita. Taiga respondió que estaba allí por el caso de asesinato ocurrido el día anterior y que quería saber si el testigo y las pruebas estaban disponibles porque necesitaba confirmar algo pequeño. Más tarde Subaru recibió la noticia de que su cuenta ya tenía más de 100.000 yenes, y al final logró cambiar la estrella por dinero. Normalmente esto habría sido considerado un delito muy grave, pero la recepcionista lo dejó pasar solo por esta vez. Subaru pensó que había estado muy cerca del desastre, pero aún así reflexionó que si un jugador podía ganar todo eso con una sola estrella, quizá este mundo no era tan malo después de todo. Recordó su antiguo sueño que seguía rondando su mente, aunque sabía que ahora para alcanzarlo tendría que arriesgar su propia vida. Decidió que necesitaba encontrar un portal, pero antes miró a su alrededor, vio una tienda de ropa y una barbería y pensó por qué no, estaba hecho un desastre, así que en ambos lugares lo atendieron muy bien, gastó bastante dinero y salió sintiéndose como un hombre nuevo, con ropa nueva y un nuevo corte de pelo. Más tarde, sentado en una cafetería, Subaru reflexionó sobre lo increíble que era todo. No solo había podido comprarse su propia ropa, sino que también había ido a una barbería por primera vez en su vida y, además, estaba bebiendo un macchiato de caramelo por primera vez. Le pareció algo maravilloso y se emocionó al darse cuenta de que era la primera vez que realmente experimentaba la verdadera libertad, pues toda su vida había estado encarcelado por algo o por alguien. Pensó que en cuanto terminara de beber buscaría un portal y, una vez cerrado, volvería allí por otro macchiato, porque ahora oficialmente era un jugador. Sin embargo, en ese preciso momento, al otro lado del escaparate del café, apareció Taiga llamándolo maldito insecto. Subaru, en shock, se preguntó si ya lo habían encontrado y pensó de inmediato que debía huir, pero Taiga, sin pensarlo 2 veces, rompió el cristal, agarró a Subaru y lo lanzó con tanta fuerza que salió volando, golpeando varios coches en el camino hasta estrellarse contra el suelo. A mitad de trayectoria se dio cuenta de que estaba a punto de atropellar a una madre y a su hijo, así que activó rápidamente su habilidad molde de sangre, creando cuchillas que se clavaron en los coches cercanos.
para reducir su velocidad y evitar golpearlos, logrando salvarlos a tiempo, y aunque estaba herido les gritó que se alejaran lo más rápido posible. Al ver la situación, Subaru solo podía pensar que era una mierda, sin duda la peor situación en la que podía encontrarse, y Taiga, mirándolo en el suelo, simplemente no podía creer que ese insecto realmente se hubiera convertido en jugador. Aunque Subaru estaba muerto de miedo, pensó que aún estando frente a un jugador de rango oro, y peor aún, frente a Ariaki Taiga, tenía que hacerlo, porque ahora él también tenía poder. Mientras todo esto ocurría, el tráfico en la calle estaba completamente paralizado con un enorme atasco. La gente, incapaz de entender lo que pasaba, empezó a preguntarse qué ocurría. Una mujer atrapada en el tráfico le preguntó a un hombre por qué todo estaba detenido, y el anciano, aterrorizado, respondió que era porque Ariaki Taiga se había vuelto loco y que debía salir del coche y huir, porque todo aquello iba a ser completamente destruido por su culpa. En ese momento, ambos se miraban fijamente. Subaru se preguntó mentalmente cómo Taiga sabía dónde estaba, y Taiga simplemente respondió que no iba a decírselo y que tendría que descubrirlo por sí mismo. Aunque Taiga intentó golpear a Subaru con un puñetazo, Subaru logró esquivarlo, pensó que quizás su teléfono estaba siendo rastreado y que había sido un error llamar para confirmar el pago, pero Taiga dijo que daba igual, porque nunca lo descubriría, ya que iba a morir allí mismo. Entonces Taiga activó su brazo dorado, y Subaru se dio cuenta de lo peligroso que era. Manteniéndose concentrado, Subaru le pidió mentalmente a Bankis al menos una pista, y Bankis explicó que molde de sangre era una habilidad que transfería poder mágico a la propia sangre, permitiendo manipularla libremente, pero advirtió que si abusaba de esa habilidad su sangre se agotaría rápidamente. Aún así, Subaru no se preocupó, su prioridad era sobrevivir y eso era lo único en lo que debía centrarse en ese momento. Allí estaban Ariaki Subaru, nivel 1, con 132 de vida, 119 de maná, 36 de fuerza, 29 de defensa, 36 de agilidad, 31 de destreza y 35 de suerte, contra Ariaki Taiga, nivel 23, un caballero dorado con 562 de vida, 220 de maná, 53 de fuerza, 122 de defensa, 120 de agilidad, 128 de destreza y 101 de suerte. Taiga anunció que lo acabaría allí mismo y usó impacto dorado, creando una enorme explosión donde Subaru se encontraba, pero para su sorpresa Subaru logró esquivarla usando hilos de sangre. Se dio cuenta de que estaba imitando la habilidad de aquel otro tipo sin siquiera saber exactamente cómo, pero había logrado activar la sangre. Aún así, Taiga ya estaba detrás de él diciendo que era demasiado lento. Cuando intentó lanzar otro golpe, Subaru creó otro hilo de sangre y logró cambiar su trayectoria en el aire, esquivándolo por poco, aunque sabía que si recibía un golpe así moriría en el acto. Taiga empezó a preguntarse si la habilidad de Subaru solo consistía en tirar de hilos con las manos, si también podía moverse libremente o agarrar cosas, pero dijo que era patético, porque un solo golpe bastaba para matarlo. En ese momento Subaru se detuvo y una niebla de sangre apareció alrededor. Taiga se sorprendió pensando que iba a usar otra habilidad, y aprovechando ese instante Subaru recordó las enseñanzas de Bankis y supo que debía estimular su propio odio, así que pasó al ataque, pero para su desgracia, cuando golpeó a Taiga fue él quien sintió el dolor. El mismo ataque que había derrotado a Sabatari sin esfuerzo no le hizo ni un rasguño a Taiga y además dañó a Subaru. Poco después, Taiga lanzó un poderoso golpe al pecho de Subaru, haciendo que la sangre brotara, y su vida, que estaba en 109, comenzó a caer rápidamente por el sangrado hasta llegar a 12. Taiga declaró entonces que ya no podía huir. En ese momento, varios dardos de sangre aparecieron alrededor, y Taiga se dio cuenta de que Subaru aún tenía cartas bajo la manga, preguntándose qué planeaba hacer. Subaru comprendió que cuanto más herido estaba, más fuerte se volvía. La sangre era su poder, la sangre era él, así que transformó toda su sangre en una densa niebla y atrapó a Taiga dentro. Disparando varios dardos de sangre al mismo tiempo, creyó que esa era la sangre más resistente que podía crear en ese momento, pero Taiga seguía sonriendo. Y dijo que ya le había advertido que no era más que basura y que no había sufrido ni un rasguño. Subaru se dio cuenta de que Taiga lo tenía todo, velocidad, poder y defensa, estaba en otro nivel literalmente, después de todo era nivel 23. Incluso estando al borde de la muerte y convertido en un auténtico apostador, Subaru entendió que por más habilidades que usara, en ese momento nunca sería más fuerte que Taiga. Mientras tanto, Taiga pensó que la habilidad de transformar la sangre en varias formas tenía una aplicabilidad muy alta y que si dejaba que Subaru subiera de nivel sería un gran problema en el futuro, así que decidió que debía acabar con él de inmediato antes de que eso ocurriera. Taiga volvió a activar impacto dorado para terminarlo todo de una vez. Cuando el golpe impactó parecía que todo había acabado, pero sorprendentemente Subaru seguía con vida, dándose cuenta de que ni la velocidad, ni la fuerza, ni la destreza habían sido suficientes. Su vida ahora estaba en 5 y solo había sobrevivido porque había usado algo que se sentía blando y pegajoso al mismo tiempo para protegerse. Taiga, confundido, se preguntó qué demonios era eso. Parecía un saco de boxeo o un neumático, y se dio cuenta de que había absorbido todo el impacto como un airbag, además de estar pegado a su brazo dorado como un chicle imposible de despegar.
Subaru comprendió que había imaginado exactamente eso, un chicle irrompible, y gracias a eso había sobrevivido al ataque mortal. En ese momento crítico, Subaru creó varias burbujas de sangre, sabía que el efecto de molde de sangre solo duraba 10 segundos, pero aunque tuviera que gastar todo su maná haría lo que fuera para detener a Taiga, así que usó toda esa sangre para adherirse al cuerpo de Taiga, quien intentó liberarse usando su fuerza pero no pudo. Incluso podía caminar, pero estaba completamente rígido y paralizado. Aún así, Taiga dejó claro que Subaru no debía pensar que había ganado, pero Subaru respondió que nunca pensó en ganar, que su único objetivo desde el principio había sido sobrevivir y que creía que lo lograría, por lo que gastó todo el maná que le quedaba para cubrir todo el cuerpo de Taiga usando molde de sangre durante esos 10 segundos y escapar. Durante ese tiempo creó una gran niebla de sangre para asegurar su huida. Taiga, furioso, pensó que ese gusano creía poder burlarse de él y juró que Subaru no escaparía y que lo cazaría hasta el final. Pero antes de poder hacer nada alguien apareció llamándolo, nada menos que Hiratsuka Renji, quien al acercarse preguntó qué clase de desastre estaba provocando Taiga, y no estaba solo, junto a él estaban Shikishima y otros 2 jugadores. Taiga dijo que no tenía tiempo para explicar y que necesitaba irse, pero fue encadenado de inmediato por los demás, que dijeron que había ido demasiado lejos. Taiga miró a su alrededor y se preguntó si de verdad habían llamado a 7 jugadores de rango oro solo para detenerlo, y Renji respondió que estaban restringiendo sus movimientos, así que debía callarse y escuchar lo que tenían que decir. Más tarde, cuando el sol se estaba poniendo, Subaru estaba solo, completamente destrozado, con muy poca vida y casi sin maná, pero al menos había logrado escapar. Aún así se dio cuenta de que no había podido ni arañar a Taiga y que si volvía a encontrarse con él seguramente perdería. Miró su ropa, recién comprada, ahora completamente rota y destrozada, y pensó que sus otras compras seguían en la cafetería. Aún así creyó que ir de compras había sido divertido, pero ahora tenía que luchar por su libertad, porque nunca quería volver a esa vida de mierda, así que decidió que se volvería más fuerte sin importar qué. A la mañana siguiente, frente a un portal de otro mundo, una mujer discutía con un grupo diciendo que ya había reservado ese portal y que solo tenían que revisar la página web, pero el grupo conocido como el equipo Grex respondió que a nadie le importaban las reservas y que ella parecía demasiado débil, así que podía dejarles el portal. Ella preguntó si de verdad parecía tan débil y concluyó que definitivamente no la conocían, diciendo que les refrescaría la memoria, su nombre era Amamiya Sayaka. Más tarde, tras enfrentarse a ella, se dieron cuenta de que en efecto era muy débil y le preguntaron qué nivel tenía, a lo que respondió que era nivel 8, entonces entendieron por qué no había logrado ganar, ya que el nivel promedio del equipo Grex era 13. El líder comentó que no era ninguna sorpresa que hubiera perdido, y Sayaka se dio cuenta de que la habilidad de ese tipo era extremadamente incompatible con la suya. El líder le dijo entonces que se largara y que en este mundo solo sobrevivían los más fuertes. Sayaka estaba completamente rodeada, pero aún así respondió que lo sabía muy bien, ya que había sido expulsada de su último equipo por no tener talento, y por eso dijo que no iba a perder. El líder dijo que la pondría a dormir de una vez por todas, y Sayaka estaba casi llorando por la desesperada situación, cuando de repente Subaru apareció cubierto de sangre preguntando si estaban tratando de decidir quién entraba al portal basándose en la supervivencia del más fuerte, y luego preguntó si él también podía participar. El líder de la banda lo miró sin entender quién era ese loco, pero antes de poder decir nada, Subaru usó molde de sangre y aplastó su cabeza al instante. Subaru, sin paciencia, simplemente pidió disculpas diciendo que necesitaba hacerse más fuerte lo más rápido posible y que todos se apartaran de su camino. Los otros jugadores, en shock, le preguntaron qué nivel tenía, y Subaru respondió que era nivel 1, nadie le creyó, diciendo que mentía porque no tenía sentido que alguien de nivel 1 tuviera una habilidad de ese nivel. Uno de ellos se preguntó cómo podía tener tanto poder siendo nivel 1, pero pensó que si realmente lo era, podían rodearlo y acabar con él fácilmente. En cuanto el primero corrió a atacarlo, Subaru le dio un puñetazo tan fuerte que cayó al suelo al instante. Mientras tanto Subaru reflexionó que, aunque estaba luchando contra jugadores, todo parecía demasiado fácil, y empezó a golpear a todos con puñetazos, dándose cuenta de que esos tipos eran mucho más lentos que cualquiera a quien se hubiera enfrentado antes, especialmente comparados con Taiga, que era infinitamente más peligroso que ellos. Los miembros de la banda se preguntaban quién demonios era ese tipo que en teoría solo era nivel 1, cuando uno de ellos intentó usar su habilidad Raxablaze disparando varios proyectiles directamente al rostro de Subaru, pero él simplemente se defendió con sus airbags de sangre y luego lanzó un golpe tan poderoso que literalmente destrozó la cara del pobre tipo. Mientras todo esto ocurría, Sayaka observaba completamente conmocionada preguntándose quién demonios era ese hombre que había aparecido de la nada, incluso después de derrotar a todos. Subaru parecía más preocupado por el estado de su ropa, ahora aún más destrozada, mientras Sayaka pensaba que seguramente ese tipo era un jugador de rango oro, porque no tenía sentido que alguien fuera tan fuerte. Sin ningún reparo, Subaru simplemente robó la ropa de uno de los tipos que aún estaba en buen estado, se la puso y comentó que le quedaba perfecta. Sayaka, atónita,
Se preguntó si de verdad acababa de robarle la ropa al tipo así como así, y Subaru, sin saber dónde meter la cara, solo asintió y entró en el portal, momento en el que Sayaka se indignó aún más al preguntarse si también acababa de robarle su portal. Por primera vez, Subaru estaba dentro de un portal hacia otro mundo, y pensó que se lo había imaginado de otra manera. Quizá imaginaba un lugar lleno de monstruos aterradores, pero para su sorpresa la vista era realmente hermosa. Sin embargo, ese pensamiento duró poco, porque Sayaka abrió la puerta de golpe justo sobre su cabeza llamándolo bastardo y diciendo que menos mal no había bloqueado la salida, ya que ella la cerró rápidamente mediante el sistema. El propio sistema confirmó que la salida estaba ahora sellada y que solo podrían salir después de derrotar al jefe, y Sayaka comentó que incluso si esos idiotas despertaban ya no podrían entrar. Subaru respondió que había ganado ese portal limpiamente, pero Sayaka replicó que no era así, porque ella había reservado el portal antes y esos tipos se lo habían estado robando, y ahora él también. Subaru, algo desconcertado, pensó que tenía sentido, ya que los portales descubiertos se registraban en un sitio web donde los jugadores podían hacer reservas. Intentó justificarse diciendo que era su primera vez entrando a un portal y que tenía una buena razón, ya que necesitaba subir de nivel lo más rápido posible, y entonces preguntó si podía acompañarla. Sayaka lo pensó un momento y concluyó que tenía sentido, después de todo él era nivel 1 y claramente nunca había entrado a un portal, así que aceptó diciendo que él la había ayudado y que también entendía muy bien lo que era querer hacerse más fuerte. Subaru se sintió muy agradecido, aunque ella dejó claro que el reparto sería 70% de las estrellas para ella y 30% para él, cosa que aceptó sin quejarse. Poco después, ella le tendió la mano presentándose como Amamiya Sayaka y diciendo que era un placer conocerlo, justo cuando Subaru iba a presentarse con su nombre real. Se dio cuenta de que en ese momento era considerado sospechoso del asesinato de un jugador, así que se presentó como Bankis. Sayaka lo encontró extraño y pensó que quizá era extranjero, pero Subaru respondió rápido que no importaba y dijo que empezaran. En ese instante, una piedra estuvo a punto de golpear a Sayaka, pero Subaru logró advertirla a tiempo. Ella reaccionó de inmediato, golpeó la roca y la rompió en varios pedazos, y enseguida se dio cuenta de que había hablado demasiado alto y comentó que ya venían. Un enorme grupo de goblins y kobolds se acercaba, pero Sayaka no parecía preocupada y dijo que sería pan comido antes de lanzarse contra los monstruos. En ese mundo, los jugadores se enfrentaban a criaturas del inframundo usando su fuerza aumentada gracias a las habilidades de jugador, que les permitían superar los límites biológicos. Además de contar con habilidades especiales, Sayaka canalizó su poder, imbuyó su puño con energía y golpeó a un goblin con tanta fuerza que lo noqueó al instante. Luego empezó a destrozar a todos los kobolds y goblins como si no fueran nada. Subaru pensó que ella era bastante fuerte y quedó sorprendido. Sayaka entonces le preguntó qué le parecía su habilidad y explicó que su técnica abismo instantáneo aturdía a cualquier oponente con un solo golpe, siendo terrible para el combate a distancia pero completamente dominante en cuerpo a cuerpo. Sin embargo, a los pocos segundos todos los monstruos empezaron a levantarse, porque no habían sido derrotados sino solo aturdidos, y el efecto duraba 3 segundos, si no eran eliminados en ese tiempo, volvían a luchar. Ahora Sayaka estaba completamente rodeada y, desesperada, empezó a pedir ayuda a Bankis. Subaru se tomó esa petición muy en serio, respondió que lo dejara en sus manos y no dio ni un paso al frente, lo que hizo pensar a Sayaka que estaba demasiado lejos y que moriría allí mismo. Entonces Subaru comenzó a analizar la situación, varios enemigos dispersos, combate a larga distancia, Sayaka en el centro, usar cuchillas voladoras no era buena idea, así que decidió usar su molde de sangre, creó varios hilos de sangre que se extendieron hacia los goblins y kobolds, atándoles el cuello, y luego los tiró todos en la misma dirección, lanzándolos al suelo, arrastrándolos varios metros, levantándolos por los aires y dejándolos caer, obviamente todos muertos. Subaru solo comentó que estaba listo, y con ese solo movimiento subió 3 niveles de golpe, alcanzando el nivel 4, su habilidad molde de sangre evolucionó a nivel 2 y su duración pasó de 10 a 15 segundos. Además se dio cuenta de que todas las heridas de su cuerpo se habían curado y que su fuerza, maná y vida habían aumentado y se habían restaurado por completo. Subaru estaba extremadamente feliz al experimentar por primera vez la sensación de subir de nivel, entonces Sayaka se le acercó y, mirándolo, le preguntó en shock si realmente los había derrotado a todos de una sola vez. Subaru comentó que la habilidad de Sayaka era realmente increíble, pero para su sorpresa ella respondió que en realidad era ella quien debía decir eso. Subaru preguntó entonces si su habilidad realmente aturdía a los enemigos sin fallar, y ella confirmó que sí, pero explicó que solo funcionaba contra oponentes con una diferencia de hasta 3 niveles y que el aturdimiento duraba 3 segundos. Subaru analizó que si ella podía usar esa habilidad cada 3 segundos, básicamente se volvería invencible en combates 1 contra 1, y Sayaka estuvo de acuerdo. Subaru señaló entonces que un buen punto para eso sería el estrechamiento por donde pasaban los enemigos.
Sayaka pidió un momento para probar la estrategia, se acercó al primer goblin y lanzó un puñetazo con abismo instantáneo, aturdiéndolo, esperó 3 segundos y volvió a golpearlo, aturdiéndolo otra vez, comprobando que realmente funcionaba, y así se dio cuenta de que podía seguir golpeando sin parar. Derrotó así a un goblin de nivel 6 y se mostró encantada, diciendo que era muy divertido. Mientras Sayaka se entretenía, Subaru pensó que era perfecto, ya que podía concentrarse en otros problemas mientras ella se encargaba de esa línea de enemigos. Pero en medio de la diversión Sayaka recibió una notificación del sistema indicando que el jefe había aparecido. Intentó advertir a Subaru, pero se dio cuenta de que él ya lo había notado, porque justo frente a él había un enorme kobold con un goblin montado encima, el jefe goblin de nivel 17 y el gran kobold de nivel 12. Subaru, mirándolos, dijo que ella podía encargarse de los demás enemigos mientras él se ocupaba del jefe. Entonces ambos se miraron con fiereza, y Sayaka, observando desde lejos, quedó impactada al verlo saltar muy alto y, en medio del salto, intercambiar golpes a una velocidad tan alta que era difícil de seguir. De pronto el jefe Goblin activó una habilidad que el sistema detectó sin revelar su nombre, y poco después disparó una flecha mágica de nivel 2 que se dividió en varias. Subaru reaccionó rápido usando su chicle de sangre como escudo para bloquear todos los ataques y cayó al suelo ileso, pensando que si su molde de sangre no hubiera estado en nivel 2 habría muerto sin duda. Analizando la situación, comprendió que estaba luchando contra un arquero de caballería de clase plata montado en un kobold gigante y equipado con habilidades muy poderosas, y en ese momento estuvo completamente seguro de que ese era un verdadero jefe. Sayaka, observando la pelea, estaba completamente asombrada y se dio cuenta de que no podía intervenir porque sus habilidades no servían contra enemigos con una diferencia de nivel tan alta, ya que los jefes eran nivel 17 y 12 y ella solo nivel 8, aunque cuando apareció un kobold normal detrás de ella lo derrotó fácilmente, diciendo que su trabajo era encargarse de los pequeños mientras Subaru luchaba contra el jefe. Subaru se concentró usando su molde de sangre y disparó varios dardos hacia el kobold y el goblin, pero ambos esquivaron con saltos impresionantes. De nuevo el jefe goblin lanzó una lluvia de flechas mágicas y Subaru tuvo que defenderse otra vez con escudos de chicle de sangre. A pesar de sus esfuerzos, el gran kobold era increíblemente rápido incluso con su enorme tamaño, y Subaru se dio cuenta de que el mayor problema era el jefe goblin por su dominio del arco y del campo de batalla a larga distancia. Intentó buscar una abertura, pero no la encontró, ni siquiera pudo crear una cuerda de sangre para atarlos. De repente, el sistema detectó otra habilidad activándose, y esta vez su escudo no sería suficiente, era una flecha perforante de nivel 3 capaz de atravesar completamente el chicle de sangre. La flecha atravesó el hombro de Subaru dejando un agujero, y comprendió al instante que su defensa era inútil contra esa técnica debido a su absurda penetración. Entonces se dio cuenta de que la lluvia de flechas anterior había sido una trampa, usada como cebo para obligarlo a cubrirse y crear la apertura para disparar la flecha perforante. Subaru entendió que había caído en la trampa y quedó perdido sin saber qué hacer. Pero justo cuando el jefe Goblin preparaba otra flecha, el gran kobold que iba a atacar recibió un golpe devastador de Sayaka usando abismo instantáneo. Subaru, al verlo, se sorprendió, ya que pensaba que esa habilidad solo funcionaba contra enemigos con hasta 3 niveles de diferencia, pero como el kobold era nivel 12 y Sayaka acababa de subir a nivel 9, la diferencia permitía que la habilidad funcionara. Sayaka empezó entonces a aturdir al kobold sin parar, manteniéndolo inmovilizado, y como resultado el jefe Goblin, al quedarse sin montura, se vio obligado a huir. Sayaka, gritando, le dijo a Subaru que ahora dependía de él. Subaru le agradeció mucho la ayuda y, sin perder tiempo, usó su molde de sangre para envolver por completo la cabeza del kobold. Concentró todo su poder y transformó esa sangre en un caucho extremadamente resistente, luego saltó sujetando la cabeza del kobold y usó toda su fuerza para romperle el cuello. Al derrotar a ese gran kobold de nivel 12 subió 2 niveles, alcanzando el nivel 6, recuperando por completo su HP y su maná. Pensó que si eso había funcionado, quizá su siguiente idea también lo haría, así que recordando la habilidad de Taiga usó el molde de sangre activando la derivación llamada puño de sangre, creando un puño idéntico al puño dorado pero hecho de sangre. Aunque el jefe Goblin intentó defenderse con una flecha perforante, esta no pudo atravesar el puño de sangre, y el Goblin fue golpeado brutalmente, desintegrándose en energía dorada. El sistema confirmó entonces que había derrotado al jefe Goblin de nivel 17, lo que hizo que Subaru subiera otros 4 niveles, dejando su molde de sangre en nivel 3 y aumentando su duración de 15 a 20 segundos. Sayaka estaba extremadamente impresionada de que hubiera logrado ganar, y Subaru simplemente le hizo una señal de paz como si no fuera nada. Juntos completaron por completo el cañón Caracal, de dificultad 2 estrellas, con un tiempo total de limpieza de 16 minutos y 17 segundos, quedando 3 horas para que el portal se abriera de nuevo. En ese punto Subaru era nivel 9 con 399 de vida, 281 de maná, 123 de fuerza, 85 de defensa, 100 de destreza, 84 de agilidad y 86 de suerte cuando completaron la misión, y tenían 30 segundos para salir. Fuera de la puerta, el tipo que estaba sin camiseta estornudaba de frío, lleno de odio.
jurando que mataría al bastardo que le había robado la ropa, y entonces se dio cuenta de que el portal ya había sido limpiado. Se preguntó cómo era posible, ya que normalmente completar un portal de 2 estrellas toma alrededor de 2 horas y este había sido terminado en menos de 20 minutos. En cuanto Sayaka salió del portal preguntó por qué seguían esperando, y el hombre le preguntó si de verdad habían logrado completarlo, a lo que Sayaka respondió que sí, por supuesto, aunque él dijo que no hacía falta mentir. Pero en ese mismo instante todos recibieron una notificación del sistema confirmando que el cañón Caracal había sido despejado y el tiempo restante de ese mundo fue añadido al reloj celestial. El sistema explicó que el reloj celestial es un enorme reloj visible desde cualquier lugar del mundo y que cuando su cuenta llega a cero, el mundo simplemente termina, al menos según la teoría en la que todos creen. La única forma de evitarlo es limpiar portales, ya que esto añade tiempo al reloj y garantiza que el mundo continúe existiendo, por eso los jugadores nunca dejan de luchar. El hombre, todo golpeado y temblando de frío, se quedó en shock preguntándose si realmente habían limpiado el portal, ya que el nivel recomendado para los portales de 2 estrellas es nivel 10 o superior y ninguno de ellos había alcanzado ese nivel. Aún así Subaru, algo incómodo, se disculpó por haberse llevado su chaqueta, diciendo que se había roto y que pensaba compensar los daños, pero el hombre respondió que no hacía falta, que podía quedársela, mientras otro comentó que hasta hacía poco. Ese tipo decía que iba a matar a Subaru, y él respondió que claro que no, que solo era una broma, y luego se marchó. La gente alrededor se inclinó para agradecerle su trabajo y pronto todos se fueron. Subaru se preguntó a qué se debía todo eso y Sayaka respondió que tenían miedo por la fuerza absurda que había demostrado. Justo entonces el portal se rompió por completo y 2 estrellas cayeron al suelo. Sayaka comentó que era hora de ganar dinero, pero Subaru dijo que necesitaban hablarlo después y explicó que pensaba canjear las estrellas a su nombre, aunque al preguntarle si estaba escuchando se dio cuenta de que ella estaba completamente concentrada en beber su café, aliviada de haber vuelto por fin a la cafetería. Sayaka preguntó entonces qué harían con el dinero y Subaru respondió que por supuesto lo compartiría con ella. Luego ella cambió de tema y preguntó si Bankis era realmente su nombre, y por la forma en que se atragantó con el café estuvo bastante segura de que no lo era. Sayaka dijo que claramente estaba usando un nombre falso porque no quería que nadie supiera que él había limpiado ese portal ni cuán fuerte era, aunque solo fuera nivel 1, pero dejó claro que no lo estaba acusando ni culpando de nada. Después de luchar a su lado se dio cuenta de que era una buena persona, ya que le había salvado la vida, y comentó que si era posible sería genial seguir limpiando portales juntos como amigos, diciendo que podía contar con ella para lo que fuera, aunque también lo advirtió de que no sabía cuán confiable sería porque era un poco torpe. Subaru se quedó pensativo al oír la palabra amigos, ya que nunca nadie le había dicho algo así antes, lo que lo conmovió tanto que se emocionó y le dio las gracias a Sayaka, respondiendo que ella también lo había ayudado mucho, por lo que decidió contarle su nombre real y le dijo que se llamaba Ariyaki Subaru y que le contaría todo lo que le había pasado en los últimos 2 días. Cuando terminó de contarle su historia, Sayaka quedó impactada al darse cuenta de que la situación era mucho más problemática de lo que había imaginado, involucrando persecución por portales y hasta una falsa acusación de asesinato. Subaru lo confirmó diciendo que incluso él estaba confundido y que todo le había ocurrido directamente a él. Entonces Sayaka se dio cuenta de algo y preguntó si era el hermano mayor de Ariyaki Taiga, y cuando él lo confirmó le preguntó si de verdad le había robado su puerta dorada, indignándose de inmediato y diciendo que eso era completamente imperdonable, aunque Subaru explicó que ni siquiera eran parientes de sangre. Sayaka respondió que en ese caso necesitaba volverse lo suficientemente fuerte como para derrotar a ese maldito tigre, y Subaru dijo que técnicamente su vida estaba literalmente en juego, así que no tenía otra opción que hacerse más fuerte. Sayaka comentó entonces que en su familia también había 3 hermanas, todas jugadoras, que la hermana mayor y la menor habían obtenido puertas plateadas mientras que la suya había sido una puerta de bronce, y que el equipo empezó con las 3, pero ella terminó siendo expulsada por considerarla demasiado débil, por lo que su objetivo ahora era hacerse más fuerte y demostrarle a sus hermanas que podía lograrlo. Le preguntó si eso no sonaba parecido a lo que él estaba viviendo, y Subaru respondió que sí, que era muy similar. Sayaka dijo entonces que precisamente por eso necesitaban hacerse más fuertes juntos, extendió la mano y sugirió que esta vez nunca se traicionarían ni se abandonarían, preguntándole qué le parecía, y Subaru pensó que era increíble y estrechó su mano, sellando el acuerdo entre ambos. Sayaka añadió que tenía muchas ganas de trabajar con él, comentó que parecían tener la misma edad y que podían dejar las formalidades, pidiéndole que simplemente la llamara Sayaka, y Subaru aceptó diciendo que intentaría acostumbrarse. Mientras tanto, en la sede de la Federación de Jugadores, en el piso superior donde se encontraba la sala de conferencias, comenzaba la audiencia contra Ariyaki Taiga, dirigida por Hiratsuka, quien informó que por el momento Taiga estaba restringido y que ellos eran los únicos jugadores de rango oro autorizados a actuar. Uno de los presentes, vestido como un rufián, comentó que no había problema, que al fin y al cabo solo eran 6 personas y que además nunca le había gustado ese tipo, mientras
Otro advirtió que aparte de los jugadores de rango oro, los únicos capaces de limpiar portales de 4 estrellas eran aquellos con mucho esfuerzo, y que el número actual de efectivos era insuficiente para lidiar con el creciente número de portales de alta dificultad. Hiratsuka respondió que no tenían otra opción y que tendrían que aumentar la carga de trabajo por persona hasta que se levantara la restricción de Taiga, añadiendo que pediría a los equipos de rango plata que participaran en estrategias para portales de 5 estrellas. Todos se sorprendieron y preguntaron si estaba seguro, ya que estaba pidiendo a jugadores plata que asumieran misiones de ese nivel, y uno respondió que técnicamente era posible siempre que fuera un equipo de 10 personas. Todas al menos de nivel 30. En ese momento había exactamente 7 portales de 5 estrellas activos en la región de Tokio que debían eliminarse con urgencia, y en cuanto al portal ubicado en la ciudad de Maguro, también de 5 estrellas, decidieron que la responsabilidad recaería en el equipo Juliet, que tenía un nivel promedio de 31 y estaba liderado por Isaki Julieta, de nivel 38. Ellos pasaban justo cuando Sayaka y Subaru salían del ascensor, y Subaru casi se interpuso en su camino, disculpándose de inmediato, mientras Isaki le respondió que tuviera más cuidado la próxima vez. Subaru comentó entonces que parecían muy fuertes, y Sayaka explicó que ese era el equipo Juliet, el más fuerte de la categoría plata, aunque no sabía a dónde iban con tanta prisa, pero eso no les importaba en ese momento, ya que su objetivo era recuperar esa estrella y dirigirse directamente al siguiente portal. Sayaka comentó que el siguiente portal era de 2 estrellas y que sería fácil. Subaru preguntó dónde estaba ubicado y ella respondió que en la ciudad de Maguro, señalando que en ese momento el portal de 2 estrellas estaba activo con 17 horas restantes para completarlo. Dentro había una escalera de caracol que parecía descender al más allá. Más tarde, dentro de ese portal, Subaru estaba desesperado intentando salvar a Sayaka, que estaba gravemente herida y sangrando profusamente, dándose cuenta de que la hemorragia no se detendría por sí sola, y lleno de rabia volvió a colocarle el brazo en su sitio usando el poder del molde de sangre, jurando con determinación que no perdonaría a quien hubiera hecho esto y que mataría a ese bastardo allí mismo. El sistema explicó entonces cómo había empezado todo 2 horas antes, cuando entraron en el portal llamado Puerta de Eliminación de Soldados, de dificultad 2 estrellas. Subaru preguntó si Sayaka podía saber de antemano qué había dentro del portal, y ella explicó que podían entrar y salir libremente siempre que no bloquearan la puerta desde dentro. Por eso los jugadores especializados hacían un reconocimiento inicial para traer información, como el hecho de que el portal tenía una enorme escalera de caracol. Sayaka comentó que ese pasillo estrecho sería perfecto para su habilidad y sugirió que Subaru bloqueara el portal para iniciar la misión, y en cuanto lo hizo el sistema confirmó que la puerta estaba cerrada y Sayaka le dijo que era hora de ponerse manos a la obra. De repente un ejército de esqueletos empezó a subir por las escaleras, y Subaru se preguntó si venían de abajo, notando entonces una presencia extremadamente intimidante procedente del fondo, probablemente el jefe. Sayaka, por su parte, se dio cuenta de que venían muchísimos enemigos. En el momento en que la espada de un esqueleto casi golpea a Sayaka, Subaru creó rápidamente un escudo con el molde de sangre para protegerla, y ella contraatacó derribando al esqueleto, aunque estuvo muy cerca. Subaru advirtió que venían más, y usando su molde de sangre logró bloquear todas las armas de los esqueletos, creando una abertura para que Sayaka los destruyera, lo que la entusiasmó diciendo que había sido genial, aunque se dio cuenta de que los esqueletos eran de nivel 10 u 11. Subaru le recordó entonces que con el portal bloqueado no podían salir hasta eliminarlos a todos, así que la única opción era acabar con ellos. Acordaron que él se encargaría de la defensa mientras Sayaka se enfocaría en reducir el número de enemigos. Subaru comprendió que el terreno era perfecto para Sayaka, pero le preocupaba la cantidad absurda de enemigos, y además esa sensación de peligro que venía de abajo era mucho mayor que la que había sentido en la lucha contra el jefe Goblin anterior. A pesar de derrotar a varios esqueletos, Sayaka ya estaba gravemente herida, y Subaru comentó que había demasiados enemigos y que era mejor alternar los ataques, pidiéndole que no se esforzara hasta quedar completamente exhausta. Sayaka respondió preguntando si no era al revés, ya que cada vez que subía de nivel el cansancio desaparecía, y poco después alcanzó el nivel 10, diciendo que la única forma era darlo todo hasta subir de nivel otra vez. Subaru estuvo de acuerdo y decidió usar todo lo que tenía, activando Marea de Sangre, una habilidad que barrió toda la escalera de una sola vez destruyendo docenas de esqueletos. Sayaka le pidió que esperara un poco preocupada, pero Subaru no se preocupó por el maná en ese momento y endureció la marea de sangre transformándola en cuchillas que destrozaron a todos los esqueletos a su paso. Sayaka comentó impresionada que su habilidad seguía siendo increíble, pero Subaru respondió que no duraría mucho, así que ella se encargó de rematar a los restantes rompiendo los cráneos de los esqueletos. La masacre fue tan grande que Sayaka subió rápidamente del nivel 10 al 15, pero se disculpó y le dijo que el resto dependía de él. Subaru concentró entonces todo su poder, exprimió la sangre, aplastó a los esqueletos y siguió usando ráfagas de sangre cada vez más potentes, subiendo él también del nivel 9 directamente al 16, sintiéndose antes de darse cuenta mucho mejor, más fuerte y listo para seguir luchando. Sayaka comentó que Subaru era aún más loco de lo que pensaba y que incluso sus enemigos le tenían miedo,
pero uno de los esqueletos aprovechó un descuido para atacarla por la espalda, aunque fue inmediatamente atravesado por una flecha de sangre lanzada por Subaru, quien le advirtió que no bajara la guardia. Aún así pensó que, tal como Sayaka lo había dicho, era cierto, si continuaban de esa manera, usando todo lo que tenían y subiendo de nivel, llegarían fácilmente al fondo, pero no podía deshacerse de esa mala sensación, ya que la presión que provenía del piso inferior se volvía cada vez más intensa. Subieron varios niveles hasta que finalmente alcanzaron el final de la escalera, con Sayaka en nivel 20 y Subaru en nivel 19, y en cuanto descendieron el sistema anunció que el jefe había aparecido. Se trataba de una gigantesca viuda cadáver conocida como la emperatriz Judith, de nivel 29, que lucía extremadamente aterradora y que con su primer ataque destruyó todo a su alrededor excepto a ellos dos. Cuando los escombros comenzaron a caer, Subaru reaccionó con rapidez protegiéndose con su sangre y entonces se dio cuenta de que el ataque había sido causado en realidad por un enorme látigo que ella sostenía. Notó que el campo abierto era completamente favorable para ese jefe, ya que el espacio beneficiaba los ataques a distancia y las trayectorias impredecibles, y Sayaka comentó que el jefe parecía extremadamente incompatible para que ellos lo enfrentaran. Subaru pensó lo mismo y estaba preocupado, pero algo le llamó la atención, esa sensación intimidante que había sentido todo el tiempo no parecía provenir de ella. Por alguna razón no tenía sentido. La emperatriz Judith volvió a atacar, balanceando su látigo en varias direcciones distintas. Sayaka esquivaba desesperadamente mientras Subaru se protegía con su escudo de sangre, y ella preguntó con desesperación qué demonios iban a hacer ahora, ya que aunque intentaban acercarse no había ningún punto firme cerca de la jefa. Subaru analizó rápidamente y se dio cuenta de que la habilidad del jefe probablemente consumía maná para extender el látigo, pero se preguntó si su maná tenía la misma masa que su sangre. Estaba claro que Sayaka no podía usar abismo instantáneo porque la diferencia de nivel era demasiado grande, lo que la hacía casi inútil en ese combate, así que pensó que tal vez debería derrotar al jefe él solo usando el molde de sangre de forma defensiva y equilibrada, pero si hacía eso Sayaka apenas obtendría experiencia tras la victoria, y él le había prometido que se harían fuertes juntos, promesa que no pensaba romper. Decidido a lograrlo, llamó a Sayaka y le dijo que él bloquearía el látigo mientras ella golpeaba ese maldito cráneo con todas sus fuerzas hasta cansarse. Sayaka, esquivando otro latigazo, respondió que estaba bien y que aceptaba. Subaru activó entonces el molde de sangre al 100% de viscosidad, creando varias burbujas de sangre que flotaban en el aire. Judith se dio cuenta de que eso era un problema e intentó atacarlo, pero Subaru bloqueó su látigo con facilidad, y la sangre viscosa se dividió al impacto y comenzó a adherirse a su cuerpo, tras lo cual él empezó a aplastarla poco a poco, comprimiendo y sellando sus movimientos. Sayaka, aprovechando la oportunidad, bromeó diciendo que parecía que estaba intentando convertirla en un bollo de frijoles, y añadió que si Subaru tuviera una habilidad como la suya sería completamente invencible. Él respondió que esta vez su habilidad solo estaba funcionando gracias a la suerte del tipo de combate, así que Sayaka se lanzó y golpeó a Judith directamente en el rostro, aunque se dio cuenta de que ni siquiera le había causado un rasguño. Aún así no se rindió y siguió golpeándola una y otra vez sin detenerse. Subaru reflexionó que, según la propia Sayaka, para ganar experiencia al derrotar a un enemigo un jugador debía ser responsable de al menos el 20% del daño total, y comprendió que en este mundo los jugadores que actuaban como defensores o soporte lo tenían muy difícil para subir de nivel, preguntándose cómo podían superar esa limitación. Mientras pensaba en ello, se dio cuenta de que a su molde de sangre solo le quedaban 5 minutos de duración, así que gritó de inmediato para que Sayaka se alejara. Cuando ella se retiró, la sangre que ataba a Judith finalmente se rompió y, como era de esperarse, en la primera oportunidad atacó a Sayaka, que logró esquivar por muy poco, y enseguida reapareció ese campo minado de latigazos provenientes de todas direcciones. Sayaka se enfrentó a Judith con firmeza incluso cuando empezó a ser cubierta lentamente por la sangre de Subaru, que la envolvió en una burbuja y la alejó. Subaru le preguntó si estaba bien y Sayaka respondió que sí. Subaru dijo entonces que el plan sería hacerlo una vez más, pero de pronto Judith, con una voz ronca llena de odio, llamó insolente a Subaru y le preguntó de dónde había sacado ese poder. Subaru se sorprendió, preguntándose si una criatura del inframundo realmente sabía hablar, y ella continuó diciendo que era imposible que esa persona prestara su poder a un simple humano. Subaru, sin entender del todo, preguntó si se refería a Bankis e incluso intentó ser educado pidiéndole que, si podía hablar, esperara un momento, pero eso solo enfureció aún más a Judith, que gritó que era imposible, imposible, mientras su cuerpo comenzaba a emitir una energía aún más intensa. Subaru notó que estaba despertando un poder mayor y Sayaka lo reconoció de inmediato, explicando que su hermana mayor le había hablado de ese tipo de habilidad. Cuando un jefe usa la mayor parte de su maná para transformarse, y efectivamente Judith parecía a punto de explotar, el sistema detectó al instante la activación de la habilidad y un gigantesco rayo comenzó a formarse. Subaru levantó un muro de sangre para protegerse, pero se dio cuenta de que su maná se evaporaba rápidamente, como si su propia sangre desapareciera en el aire, y supo que así no aguantaría mucho. Peor aún, entendió que ese rayo no solo lo golpearía a él, sino también a Sayaka.
Sin otra opción, se concentró con todas sus fuerzas y creó un prisma de sangre que avanzó directamente al frente, luego transformó ese prisma en una lanza. Alargando su escudo, y cargó hacia adelante, con un golpe preciso atravesó el cuello de la emperatriz Judith, decapitándola, derrotando así al jefe y subiendo al nivel 20. Incluso tras la victoria, Subaru estaba inquieto, ya que aunque la había derrotado le habría gustado hablar más, especialmente sobre Bankis, pues quería entender si esas criaturas del inframundo eran las mismas que controlaban las puertas. Sayaka, sonriendo, lo elogió diciendo que había hecho un gran trabajo y admitió que al final había dependido mucho de él, ella también había subido de nivel y ahora estaba en nivel 21. Subaru respondió que se alegraba de que ella también hubiera ganado experiencia, porque eso significaba que realmente estaban cumpliendo su objetivo juntos, y pensó que la próxima vez que se encontrara con un jefe parlante intentaría conversar antes de matarlo sin más. Entonces notó algo extraño y preguntó a Sayaka qué ocurría, ya que parecía preocupada. Ella respondió que, aunque habían derrotado al jefe, no había recibido la notificación de que la puerta se hubiera desbloqueado. Subaru preguntó si eso significaba que no podían salir, y Sayaka dijo que nunca le había pasado algo así, hasta que de pronto vieron una puerta arcoíris. Sayaka se sorprendió y se preguntó si realmente era la misma puerta que Subaru había visto antes, y ahora lo creía, diciendo que sin duda era su segunda prueba. Subaru se preguntó si eso era normal, y Sayaka respondió que técnicamente sí, que las condiciones cambiaban en cada puerta, pero que había oído que los jugadores obtenían una nueva habilidad cada vez que completaban una. Subaru reflexionó pensando si había aparecido porque ahora era nivel 20, y Sayaka comentó que también había oído que el jugador más poderoso, Hiratsuka Renji, había abierto 7 puertas. Subaru quedó completamente atónito al no saber esa información. Sayaka, muy emocionada, dijo que lo estaban haciendo muy bien y que si seguían así podrían convertirse en una combinación muy poderosa. Subaru pensó que tenía razón. Ahora podía luchar contra enemigos usando solo su molde de sangre y, si obtenía una habilidad más, sería tan fuerte como esos jugadores legendarios. Sayaka, sonriente y llena de energía, lo animó y le pidió que entrara de inmediato por esa puerta arcoíris. Subaru respondió con una sonrisa y abrió la puerta, pero justo en ese instante un enorme rayo de energía le cortó el brazo y golpeó a Sayaka, que cayó al suelo sangrando profusamente del pecho. Incluso con el brazo arrancado, Subaru intentó ir hacia ella, pero no pudo, y entonces se encontró con una criatura que se parecía a Bankis, aunque no era exactamente él. La criatura se quejó diciendo que aquello era una porquería y que pensaba que Subaru estaba solo. Subaru comprendió que esa era exactamente la sensación que había sentido al comenzar la misión y se dio cuenta de que ese tipo no era Bankis, concentrándose en intentar mantener con vida a Sayaka, aunque la hemorragia no se detenía. El monstruo dijo que había sido un error suyo y preguntó si esa chica era realmente tan importante para Subaru, afirmando que no tenía sentido que alguien fuera amigo de un insecto que muere con un solo ataque, y declaró que le había hecho un favor al eliminarla y que le haría otro favor deshaciéndose de Subaru también, pero Subaru, furioso, acumuló una enorme cantidad de energía y decidió que mataría a ese bastardo. En ese momento recolocó su brazo usando su propio poder y declaró que ahora ese monstruo moriría sin dudarlo, cargando contra él como una bestia salvaje. El enorme monstruo con aura arcoíris parecía disfrutarlo y se presentó como uno de los subordinados del Lord Vanquish, revelando que su nombre era Carrión, el rey de los Ghouls, y que él sería quien llevaría a cabo la siguiente prueba de Subaru. Subaru aceptó el desafío y respondió que lo mataría allí mismo, y el sistema informó de inmediato a Sayaka que a Subaru solo le quedaban 48 segundos antes de morir y le preguntó si deseaba activar la habilidad usurpador de sangre. Cuando Subaru atravesó la puerta hacia ese espacio vacío, se preguntó si Carrión realmente era subordinado de Bankis y trató de comunicarse con Bankis dentro de su mente, cuestionándolo furioso porque uno de sus subordinados había atacado a su amiga, pero Bankis simplemente desapareció de su mente. Carrión explicó entonces que era inútil intentar hablar con él, porque el Bankis dentro de la cabeza de Subaru no era el cuerpo original sino solo un manual, por lo que no respondería nada que no estuviera relacionado con el tutorial. Poco después, Carrión dio la bienvenida a Subaru al mundo del juicio y explicó que la condición para completar esa prueba era causarle una herida real en su cuerpo, añadiendo que Subaru le parecía interesante y que, si podía hacerlo, solo tenía que intentarlo. Sin perder tiempo, Subaru cargó con su armadura prismática de sangre y lanzó una poderosa patada, pero Carrión la bloqueó fácilmente con su espada, comentando que Subaru era muy impaciente y pidiéndole que escuchara un segundo, explicando que si lograba superar esa prueba recibiría uno de los mayores tesoros del Lord Vanquish, el cincel divino, que era precisamente el arma que estaba usando. Subaru respondió que no había problema, que solo necesitaba matarlo rápido, y entonces invocó varias garras hechas de sangre para atacar a Carrión, quien quedó impresionado por la técnica.
Carrión admitió que Subaru estaba usando muy bien el poder de la sangre, pero que para golpearlo necesitaría ser mucho más rápido. Aunque estaba impresionado por el poder del chico, logró esquivar todos los ataques y comentó que el látigo de sangre que Subaru estaba usando parecía una copia de la habilidad del jefe que había derrotado hacía poco, y efectivamente lo era, ya que las púas que salían de la espalda de Subaru se transformaron en un enorme látigo. Carrión confesó entonces que había estado observando a Subaru luchar junto a Bankis durante mucho tiempo y que se había dado cuenta de que tenía una increíble capacidad para adaptarse a sus enemigos, su estilo de combate como si fuera propio. Subaru, ya sin paciencia, ordenó a Carrión que dejara de huir y luchara en serio, ya que no le quedaba mucho tiempo. Carrión aceptó y, con extrema facilidad, usando su cincel divino, cortó todas las redes y garras que Subaru había creado, destrozándolas en miles de pedazos y arrancándole incluso una oreja en el proceso. Carrión explicó que ese era el poder del cincel divino, un arma que el propio Bankis había creado al infundir en ella una esencia de técnica, diciendo que era la espada sangrienta definitiva, capaz incluso de destruir el paraíso. Con el cincel divino, cualquier tipo de escudo se volvía completamente inútil. Mientras hablaba, Carrión se dio cuenta de lo que Subaru estaba haciendo cuando el suelo comenzó a temblar, así que saltó rápidamente para evitar un ataque subterráneo, sorprendiéndose al notar que Subaru había escondido el látigo de sangre bajo tierra y había creado varias púas para atraparlo. Admitió entonces que ese chico realmente tenía potencial y que era un guerrero excelente. Carrión intentó romper todo y escapar de esa prisión de espinas, y Subaru se preguntó si realmente lograría salir, y efectivamente Carrión lo hizo, liberándose de la trampa, diciendo que Subaru era realmente bueno y que lo había sorprendido, pero acto seguido le dio un solo puñetazo que dejó a Subaru gravemente herido, luego lanzó su cincel divino al aire y volvió a golpearlo, enviándolo lejos. Carrión dijo que reconocía que Subaru se había vuelto mucho más fuerte, pero también afirmó que lo estaba subestimando y que despreciarlo había sido un error, explicando que la prueba no era ningún juego y que, si seguía así, no acabaría bien. Aún así Subaru volvió a ponerse de pie, ahora rodeado de aún más sangre, y Carrión no entendía si realmente no había escuchado nada de lo que acababa de decir, pero Subaru, decidido, pensó que no podía escuchar porque la vida de Sayaka estaba en juego. Activó entonces un molde de sangre, una derivación de su armadura de sangre, concentrando todo su odio en ella, y cargó contra Carrión como una bestia salvaje. Sus golpes eran extremadamente poderosos, pero Carrión aún lograba esquivarlos. Sin embargo, el ataque no venía solo de frente, ya que Subaru utilizaba redes y látigos que salían de su espalda para crear distracciones suficientes hasta encontrar una abertura y atacar. Subaru pensó que esta vez no escaparía. Mientras Carrión se estaba divirtiendo enormemente, ambos comenzaron a intercambiar puñetazos, golpes rápidos, brutales y extremadamente poderosos. Carrión notó que la armadura de Subaru estaba muy bien hecha, pero estaba seguro de que no resistiría su siguiente ataque. Aún así Subaru seguía atacando sin parar. Carrión aprovechó entonces una abertura y le cortó el brazo por la mitad, pero para su sorpresa eso era parte del plan de Subaru, ya que al segundo siguiente volvió a unir su brazo y lanzó un poderoso golpe directo al rostro de Carrión. El problema fue que su otro brazo también había sido cortado, pero simplemente lo cosió de vuelta a distancia, como si fuera un brazo con conexión inalámbrica que regresaba solo para golpear al enemigo en la cara. Esto hizo que Carrión se diera cuenta de que ese chico era demasiado fuerte, aunque el cuerpo de Subaru fuera cortado en varias partes, a él no le importaba, regeneraba todo y seguía golpeando, pateando y atacando sin detenerse. Carrión empezó a pensar que, por muchas veces que lo cortara, Subaru siempre se reconstruiría y seguiría luchando, y que solo de esa manera Subaru acabaría quedándose sin maná y moriría. Aún así Subaru seguía en pie, y Carrión comprendió que estaba completamente loco, tan loco como un demonio. En ese momento recordó una conversación que había tenido con el propio Bankis, cuando su señor le había preguntado si creía que Subaru era especial, y Carrión había respondido que esa maldita cosa incluso le había mordido de vuelta. Carrión se había sorprendido y dijo que era totalmente inesperado, y Bankis comentó que encontraba a ese chico muy interesante y que estaba seguro de que Carrión acabaría agradándole. Y en efecto, en ese momento Carrión estaba riendo, reconociendo que Subaru era increíble y que había empezado a gustarle mucho, aunque dejó claro que Subaru necesitaba infligir más daño si quería superar la prueba. Mientras tanto Subaru parecía completamente fuera de sí, ya no miraba el mundo a su alrededor, solo estaba concentrado en destruirlo. Volvió a usar el molde de sangre, creando esta vez una lanza de sangre, y mirando fijamente a Carrión declaró que en realidad era él quien estaba subestimando. Al segundo siguiente, Carrión fue atravesado violentamente por la lanza, escupiendo una cantidad absurda de sangre, y Subaru, con la mirada llena de odio, dijo que debía morir de una vez. Carrión fue partido en dos, tras lo cual Subaru desactivó su armadura y volvió a su estado normal. A pesar de estar gravemente herido, Carrión rió y comentó que aquello era simplemente increíble, diciendo que en lugar de limitarse a causar una herida, como exigía la condición de la prueba, Subaru había ido directamente a matar, preguntándole si acaso estaba intentando saltarse una clase y llamándolo bastardo. Subaru, aún dominado por la adrenalina, respondió que quería que muriera de inmediato. Carrión lo miró y dijo que era muy cruel,
pidiéndole que se calmara, y Subaru explicó que si Carrión no moría el portal no desaparecería y Sayaka acabaría muriendo. Carrión rió, lo llamó idiota y le explicó que el tiempo exterior no fluía dentro de esa puerta, como si allí el tiempo estuviera completamente detenido. También le preguntó cómo pensaba sobrevivir, ya que su cuerpo estaba lleno de remiendos y cuando su maná se agotara simplemente moriría. Subaru respondió que probablemente así sería, que no podía pensar en otra forma de derrotarlo, y que aunque fuera una prueba, Sayaka se había visto involucrada, así que antes de morir quería al menos intentar salvarla. Añadió que, pensándolo bien, Carrión debía morir porque aunque el tiempo estuviera detenido, su maná se estaba agotando rápidamente. Carrión comenzó a reírse burlándose de él, diciendo que era todo Sayaka por aquí y Sayaka por allá. Dándose cuenta de que Subaru claramente estaba enamorado, Subaru lo negó con torpeza y explicó que no era eso, que habían hecho una promesa de no abandonarse nunca y que ella era la primera amiga que había tenido en toda su vida. Esas palabras recordaron a Carrión el día en que él mismo fue acogido, cuando juró sobre su propio orgullo que nunca traicionaría ni abandonaría a su señor, el día en que conoció al Lord Vanquish, y era cierto, nunca había sido abandonado por él. Carrión entonces se disculpó con Subaru y, como disculpa, decidió darle el cincel divino y su propia habilidad, diciéndole que lo tomara como una celebración por haberse saltado una etapa. Subaru, sorprendido, preguntó por qué le daba todo eso si iba a morir, y Carrión respondió que no, recordándole que esa puerta estaba dentro de un portal, por lo que sí recibiría las recompensas por haberla superado. Pronto apareció un mensaje del sistema informando que Subaru había derrotado al Rey Gold Carrión de nivel 57, lo que hizo que subiera directamente del nivel 20 al 26, regenerando por completo su vida y su maná. Además obtuvo el cincel divino, la habilidad activa sentido vibratorio, el puño cadavérico y el conocimiento pasivo puño cadavérico, y su molde de sangre subió hasta el nivel 6. Subaru pensó entonces que todo tenía sentido, ya que había derrotado a una criatura dentro de un portal, confirmando que tanto él como Vanquish eran criaturas del inframundo. Carrión respondió que sí, que todos lo eran, incluso Vanquish, pero antes de terminar la frase se detuvo diciendo que era hora de que Subaru regresara a casa. Antes de despedirse, Carrión le aconsejó que si alguna vez uno de sus amigos moría, podía, no que le estuviera diciendo que debía, usar la habilidad usurpador de sangre. Añadió que la última fuerza que Subaru había mostrado era exactamente igual a la del propio Lord Vanquish, se despidió con un hasta luego y desapareció. La misión había terminado, la puerta fue completada y ahora podían evacuar. Subaru sostenía a Sayaka en su regazo y en ese momento se dio cuenta de que no le importaban en absoluto los mensajes de finalización del sistema, lo único que le importaba era salvar a Sayaka, tanto que ya estaba llamando a los servicios de emergencia mientras observaba cómo la puerta se desmoronaba. Sin embargo, justo en ese momento apareció un nuevo portal, un portal de 5 estrellas con solo 10 horas para completarse. Mientras tanto, en otro lugar, en el escondite de Moby Dick, el equipo Juliet estaba siendo completamente masacrado, ni siquiera Isaac y Juliet entendía qué estaba ocurriendo, todos estaban siendo asesinados sin poder reaccionar, y el comandante, desesperado, preguntó qué debían hacer por su líder porque, de seguir así, todos morirían. El problema era que se enfrentaban al propio Moby Dick, la ballena de los cielos, una criatura de nivel 59 que, al pasar, lanzó docenas de agujas de agua que atravesaban y mataban todo a su paso. Isaki estaba desesperado al ver a sus subordinados morir uno tras otro, y lo peor era que esa criatura ni siquiera era el jefe del portal. Le preguntaron cómo podían derrotar algo así cuando la mayoría de los jugadores ya habían muerto, mientras Isaki pensaba observando a los pocos que quedaban vivos y preguntándose cuántas personas más tendrían que morir antes de que todo terminara. El comandante le preguntó si estaba pensando en abandonar a sus compañeros, siendo él quien había aceptado la misión, pero Isaki, sin importarle, mató al comandante con un golpe seco en la cabeza, ya que para él su propia vida era mucho más importante que la de sus subordinados, a quienes consideraba feos e inútiles. Pronto el sistema informó que la mayoría de los jugadores habían muerto y que el bloqueo del portal se había abierto temporalmente. Isaki confirmó que era el último superviviente y, en cuanto apareció la notificación, se quejó preguntando por qué los demás no regresaban todavía, llamándolos idiotas, y ordenó a sus subordinados que contuvieran a la criatura mientras él huía. Isaki simplemente les dio la espalda y corrió, y algunos se preguntaron si ese tipo realmente era su líder. Sin otra opción, los que quedaron intentaron resistir, pero pronto fueron asesinados. Isaki logró escapar con vida, pero en cuanto salió el sistema le advirtió que ya no quedaban supervivientes dentro del portal, por lo que la criatura del inframundo sería liberada. Mientras huía pensó que sus subordinados habían sido completamente inútiles, ni siquiera habían logrado derribar a un solo monstruo. Entonces el sistema le informó que la criatura del inframundo apuntaría a los jugadores que estaban dentro del portal cuando fracasó, lo que significaba que Isaki sería el primero en la lista. Mientras todo esto ocurría, Sayaka estaba siendo atendida por una ambulancia, logrando estabilizarla, cuando de pronto llegó una notificación del sistema informando que la misión del escondite de Moby Dick había fracasado, que el tiempo restante había descendido a 5.837 y que la penalización había sido severa, restando directamente 240 días al reloj mundial.
Subaru se preguntó quién había abandonado la misión hasta que de pronto vio a Isaki corriendo desesperadamente en busca de ayuda, reconociéndolo de inmediato. Isaki apareció poco después pidiendo un coche y preguntando si Subaru era un jugador, y antes siquiera de escuchar la respuesta explicó que esa ballena lo estaba persiguiendo y que necesitaba ahorrar tiempo escapando con la ambulancia, preguntando si el enfermero sabía conducir. El enfermero confirmó que sí, pero explicó que estaba atendiendo a la paciente, y Isaki, totalmente impaciente, lo llamó estúpido y preguntó si de verdad esa chica herida era la paciente, a lo que el enfermero respondió que sí.